Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Ah, bueno, vamos a arrancar entonces ahora ya con la charla nueva. Vamos a dar comienzo ahora a toda una nueva serie, por así decir. Ahora nos vamos a ocupar de Abraham por unas cuantas charlas. Hay muchos temas y muchos subtemas que salen de Abraham mismo, ¿no es cierto? O sea, no es solamente lo que vamos a ver de forma lineal en cuanto al seguimiento de los capítulos, sino que cosas que se desprenden, como por ejemplo los temas de los pactos, que son un poco aquellas ramas que salen del tronco principal, ¿no es cierto? Ahora ya vamos a empezar a tener muchas de estas ramas y vamos a tener que ir parando seguido. Uno de los temas que más tiempo nos va a llevar, por ejemplo, es el tema de Melquisedec, ¿no es cierto? Ese nos va a llevar unas cuantas charlas, porque es un tema complejo, pero sumamente importante. Entonces, en ese sentido también vamos a como tener pequeñas paradas, ¿no es cierto? Pequeñas estacionadas entre medio. Sin embargo, vamos a seguir siempre con la línea central cronológica de los capítulos. Y hoy vamos a comenzar entonces con el llamado de Abraham. En este capítulo, que es el capítulo 12, ¿no es cierto? Llegamos a la sección realmente, en el capítulo 11, y el capítulo 2 ya comienza. Llegamos realmente a la sección que es una de las más importantes del libro de Bereshit, que es el llamado de Elohim. El Bereshit es un libro que tiene 50 capítulos, como todos sabemos, ¿no es cierto? Y se divide en 3 secciones. La primera es bien cortita, es del 1 al 2 y cubre la creación de Elohim. La segunda cubre la corrupción de la serpiente, afectando a la humanidad, del capítulo 3 al 11, y la tercera parte, que es el resto de los capítulos, cubre el llamamiento de Elohim. Es la parte más larga del libro de Bereshit, ¿no es cierto? Cada una de estas secciones comienza con una frase especial. La primera sección empieza con las palabras en el principio, Elohim. La segunda comienza con la frase pero la serpiente, y la tercera sección comienza con las palabras Yahweh dijo, ¿sí? En estas 3 secciones vemos los 3 títulos que caracterizan a las acciones que van a suceder, ¿no es cierto? Elohim, la serpiente, y Yahweh. Elohim creó, la serpiente se corrompió, ¿no es cierto? Arruinó las cosas, y luego Yahweh vino a llamar, Yahweh llamó. Así que estas son las 3 acciones que resumen todo Bereshit, y de esta forma también sabemos que resumen todas las escrituras. Si Yahweh no hubiera sido tan sabio como él es, el libro de Bereshit habría terminado enseguida, y lo sabemos bastante bien porque los primeros capítulos realmente son cortos. La parte en que la serpiente interviene está en el capítulo 3. No habríamos durado mucho, ¿no es cierto? Pero para que Yahweh demuestre realmente la plenitud de su sabiduría, Bereshit tiene todos sus 50 capítulos, y los últimos capítulos son los más importantes de todo este libro. El Brit Hadashah comienza con las palabras: el libro de la generación de Yeshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Esto está en Matías en el capítulo 1, el Pasuquín 1, el Pasuk 1. Según la genealogía de Matías, la Besorá comienza realmente con Abraham. Ahí es donde comienzan las cosas. Vemos que siempre tenemos una relación entre todo lo que está en Bereshit, siempre se ramifica en el resto de los libros. Brit Hadashah comienza entonces con la genealogía de Abraham. Y esto se corresponde con Bereshit en el capítulo 12, ¿no es cierto? Casi todo lo que se encuentra en el Brit Hadashah se siembra siempre como una semilla en Bereshit. Así que los 39 capítulos y medio que corresponden a esta última parte, a la tercera sección de Bereshit, son un resumen de todo el Brit Hadashah. El Brit Hadashah comienza con la predicación de la Besorá del reino, ¿no es cierto? Cuando Yahweh llamó a Abraham, él le dio una promesa, y esa promesa fue la predicación de la Besorá. Eso está escrito en Galutia, que dice: y la escritura, habiendo previsto que por la fe Yahweh había de justificar a los gentiles, le anunció de antemano la buena noticia, la Besorá, a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Esto está en Galutia en el capítulo 3.
La primera predicación de la Besorá entonces no está en Matías, sino en Bereshit 12. Ya vemos todas las cosas en semillas en Bereshit. En la predicación a Abraham de las buenas noticias, el tema principal, la centralidad del tema, está colocada en la nación. La nación es el reino, ¿sí? En el siguiente mensaje vamos a ver que Yahweh prometió hacer de Abraham una gran nación y que esta gran nación es el reino de Elohim, que incluye a Israel como el reino de Elohim en el Tanaj, la novia como el reino de Elohim en el Brit Hadashah y el reino milenial y la nueva Jerusalén en la eternidad. Son distintas formas en las que se ha visualizado este reino que él está levantando, ¿no es cierto? Este es el reino y esta es la Besorá del reino. Gallup ya 3.14 habla de la bendición de Abraham. Para que la bendición de Abraham llegara por el Mashiach y ayuda a los gentiles a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. ¿Qué es la bendición entonces? Es el Ruach. ¿Y quién es el Ruach? El Ruach es Yahshua, ¿no es cierto? Porque dice en Corintios Bet, porque el Adón es el Ruach, y donde está el Ruach del Adón, allí hay libertad. El Ruach es Yahshua mismo, Yahshua es la manifestación de Yahweh. Yahweh es el Ruach también, porque dice que él es espíritu, ¿no es cierto? Y Yahweh es Elohim. O sea, tenemos todas estas cosas que a nosotros nos parecen complicadas de ser reunidas, sin embargo son una misma cosa. En el plano espiritual las cosas son más simples, pues, que en el plano, que pensarlas en el plano material como nosotros estamos. Por lo tanto, esta bendición que es prometida, es Yahweh mismo entregándose a nosotros. En la predicación de Elohim de la Besorá, Abraham, ¿no es cierto?, prometió a los llamados que serían bendecidos. Él se entregaría a sí mismo como una bendición. No es mayor cosa que podamos recibir. Esta bendición es Yahweh mismo entregándose a nosotros. Él envió a Yahshua, que es la manifestación de su propia gloria, y Yahshua es el Ruach que todos hemos recibido por medio de la fe en Mashiach. Estas es las buenas nuevas, simples, sencillas, es la Besorá. Esta larga sección de Bereshit que hemos mencionado, de 39 capítulos y medio, cubre la vida de solamente 3 personas, centralizadamente, ¿no es cierto?, que son Abraham, Yitzhak y Jacob. Cuando Elohim se reveló a Moshe, dijo, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Yitzhak y el Elohim de Jacob. Eso está en Shemot, en capítulo 3. Como veremos más adelante, esto está claramente relacionado con Elohim. El Brit Hadashah es simplemente una autobiografía suya y de sus manifestaciones, la forma en que él eligió manifestarse a nosotros, a sus hijos, ¿no es cierto? El padre de Abraham, el hijo en Yitzhak y el Ruach en Jacob. Esto lo vamos a ver enseguida. Tal vez algunos puedan llegar a preguntarse acerca de Yosef, pero Yosef es uno de los tipos de Mashiach que lo vamos a ver a lo largo de las escrituras. Vamos a ver muchos tipos de Mashiach, ¿no es cierto? Pero Bereshit aquí es la presentación del plan completo y simple, por así decirlo. Lo primero que vamos a ver es el nuevo comienzo de Yahweh. Tenemos que considerar el significado básico y central del llamamiento de Elohim. En primer lugar, el llamamiento siempre es un nuevo comienzo, ¿sí? Cuando Elohim creó al hombre, hubo un comienzo, hubo un inicio, ¿no es cierto? Pero ese hombre fue corrompido, sabemos, y fue echado a perder, por así decir, se arruinó. El hombre que Elohim creó para sí mismo cayó y lo abandonó, básicamente. Después del diluvio, él le dio a la humanidad un nuevo comienzo a través de Noah y su descendencia. Aún entonces sabemos que el hombre volvió a caer y se rebeló por completo prácticamente contra Yahweh, y así fue entonces esparcido por toda la tierra y Yahweh repartió las naciones. Cuando Elión dio a cada nación su herencia, cuando él dividió los hijos de Adán, él asignó las fronteras de los pueblos de acuerdo al número de los malachim de Elohim. Porque la porción de Yahweh es su pueblo, y Jacob la heredad que le tocó, dice Devarim en el capítulo 32. Cuando esto ocurrió, después del diluvio, ¿no es cierto?, y Israel ni siquiera existía. Yahweh repartió las naciones entre los malachim, pero Israel aún ni siquiera había nacido, no estaba ni en pañales siquiera. Él dejó que los malachim de las otras naciones tomaran ventaja, desarrollaran sus naciones, levantaran grandes civilizaciones, y en el momento justo cuando él determinó, ¿no es cierto?, fue a llamar al hombre para que pudiera tener
un nuevo comienzo con el hombre caído. Yahweh creó al hombre y Yahshua lo salvó a través de las aguas de la muerte, porque él es el arca, recuerdan cómo lo vimos, y el Ruach lo vivificó a través del pacto. Ahora vamos a ver estas tres manifestaciones de Yahweh a lo largo de todas las escrituras, siempre en tipología. Las vamos a ver muy especialmente en estos capítulos de Bereshit que vamos a ver a partir de ahora. Inclusive en nosotros mismos, cuando nosotros fuimos llamados, el llamamiento de Elohim fue un nuevo comienzo. Para nosotros también siempre es un nuevo comienzo el llamamiento de Elohim. Todos tuvimos un nuevo comienzo, así que tenemos que realmente agradecer al Padre que en algún momento de nuestras vidas Él nos llamó, porque si Él no nos llama, nosotros no vamos, porque no tenemos la capacidad por nosotros mismos de ir, no tenemos ni el interés siquiera, ¿sí? Nosotros también recibimos exactamente el mismo llamamiento que recibieron los patriarcas de dejarlo todo y seguirlo. Así que Elohim no renunció al hombre después de la caída, más bien vino a llamarlo para que pudiera tener un nuevo comienzo. Este hombre al que vino Elohim a llamar fue Abraham. Cuando él creó a Adán, él no creó un solo hombre, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. Él creó un hombre corporativo, porque todos estábamos dentro de Adán en aquel momento en que él fue creado. Todos estábamos en sus lomos, ¿no es cierto? Adán fue la semilla de la humanidad. Cuando Elohim llamó a Abraham, también llamó a un hombre corporativo, no llamó solamente a Abraham como ser humano individual, aunque obviamente era un ser humano individual, ¿no es cierto? Él representaba corporativamente a todos los que estarían incorporados dentro de la promesa. Él fue la semilla del reino de Israel. Pero este reino ya fue creado diferente. Para ser miembro de la humanidad nos basta con ser descendientes de Adán. En cierto sentido, todos somos miembros de la humanidad, ¿no es cierto? Todos somos seres humanos, entonces es ciertamente fácil ser seres humanos. Todos somos humanos y no hay distinción en ese sentido. Pero no basta con ser descendientes de Abraham para ser miembro del reino de Israel de Yahweh. Acá ya tenemos, empieza a haber unas ciertas condiciones que él mismo ha impuesto. Dice Romanillín en el capítulo 9, no todos los nacidos de Israel son de Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac se te contará tu descendencia. Esto quiere decir que no son los hijos naturales los que se cuentan como hijos de Elohim, más bien, los que son hijos como resultado de la promesa son los que se cuentan como descendencia. Simplemente porque una persona es judía por nacimiento no significa que haya tenido un nuevo comienzo con Elohim, ¿verdad? Este fue el punto de inflexión de la lucha entre Mashiach y los fariseos, básicamente. Él les dijo claramente que ellos no eran salvos y que no pertenecían al reino de Yahweh, y eso los hizo enojar. ¿Sí? Aún hoy continúan enojados. Y a Judá es el hijo mayor, es el hermano mayor del hijo pródigo, ¿no es cierto? Que está muy enojado porque quiere ser el único. Él está molesto con el tratamiento que ha recibido el otro que hizo cualquier cosa. Y bueno, él está celoso, básicamente. Pero la realidad es que incluso aquellos que son judíos de nacimiento necesitan un nuevo comienzo, ¿sí o no? O sí. No tienen otra opción, ¿no es cierto? Necesitan tener un nuevo comienzo. El pensamiento judío, en cierta medida, es muy parecido con el católico. Los católicos bautizan a los bebés y aseguran que ya son salvos. Y los judíos creen que si se circuncidan a los 8 días y también son salvos, en cierta forma, porque pasan a pertenecer a Yahweh, pasan a pertenecer al pacto, ¿no es cierto? Pero como en el fondo los dos saben que algo está errado, los dos se apoyan en su doctrina de salvación por las obras. Los dos tienen un fuerte apoyo en esta doctrina de salvación por las obras. Es un error encima de otro error. Sin embargo, las escrituras dicen que ya seamos judíos o gentiles, siempre que hayamos tenido un nuevo comienzo por la fe en Mashiach, somos simiente de Abraham. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham, dice Galatia en el capítulo 3. La mayoría de nosotros no somos judíos, pero todos somos la simiente de Abraham a través de la fe en Mashiach. Somos la semilla de Abraham porque hemos tenido un nuevo comienzo, ¿sí? En el momento de su llamamiento de Abraham, Elohim comenzó a tener un nuevo comienzo y ahora todos hemos entrado en este nuevo comienzo a través de la emuná, de la fe. Cada vez que hable sobre el llamado de Elohim, necesitamos que hablemos sobre el llamado de Elohim, necesitamos darnos cuenta que su llamamiento significa realmente un nuevo comienzo. Esa es la parte más importante del llamamiento en sí.
Ahora vamos a hablar de otro tema que es el cambio de linaje y la transferencia de vida, que es una cosa que sucede justamente inmediatamente después del llamamiento, es una consecuencia inmediata. Cuando Elohim se le apareció a Abraham, él estaba realmente en un fondo muy oscuro, él estaba en un lugar muy desagradable, su trasfondo era muy fuerte y él estaba en Babel, ¿no es cierto? El primer aspecto de este trasfondo es que el hombre, toda la humanidad, sabemos, había abandonado a Elohim por completo, al punto en que Yahweh encuentra a uno, ¿no? De la misma manera prácticamente que en el caso de Noah, ¿no? Había quedado uno solo y nada más, el resto se había caído por completo. Entonces, vimos ya también esto en el caso de Caín, en el capítulo 4, ¿verdad? El hombre construyó una ciudad porque había perdido a Elohim como su protección. De esta manera, la construcción de una ciudad fue la señal de que el hombre había abandonado a Yahweh. El hombre parecía estar diciendo, dejemos a Yahweh de lado, construyamos una ciudad para protegernos a nosotros mismos. La construcción de la ciudad fue la declaración de que el hombre había abandonado a Elohim. Y la repitieron después en el caso de la Torre de Babel, ¿no es cierto? Esto ya lo vimos. Entonces, el hombre no solamente abandonó a Elohim, sino que construyó una torre para protegerse y exaltarse al mismo tiempo a sí mismo. La torre es un signo de la autoexaltación del hombre, ¿no es cierto? Cuando el hombre abandona a Yahweh, automáticamente se autoexalta a sí mismo. Además, en Babel, el hombre también negó el derecho de Elohim sobre su creación. Todas estas cosas las hemos estudiado. Tanto el hombre como la tierra fueron creación de Yahweh. Como vimos después del diluvio, Elohim le dio al hombre la autoridad para gobernar al mundo, pero Hasatán hizo que el hombre usara esta autoridad nuevamente dada por Elohim, ¿no es cierto?, para formar las naciones para que el hombre pudiera tener su dominio, negando el derecho y la autoridad de Elohim sobre el hombre, pero además para explotar a otros seres humanos por sí mismos, ¿no es cierto? Entonces Yahoshua le dijo a todo el pueblo, así dijo Yahweh, el Elohim de Israel, en tiempos antiguos los antepasados de ustedes, Terah, padre de Abraham y padre de Nahor, vivían al otro lado del río y adoraban a otras deidades. Esto está en Yahoshua en el capítulo 24. Acá vemos el trasfondo clarísimo de Abraham. Abraham fue criado en un lugar completamente politeísta, ellos adoraban otras deidades. Finalmente, Yahoshua también 24 nos muestra que en Babel el hombre se volvió de Elohim, ¿no es cierto?, a todos los otros ídolos, a los otros dioses, se volvió por completo, no había nadie, estaban todos adorando a otras deidades. Entonces, acá tenemos como trasfondo del llamado de Elohim, la ciudad, la torre, ¿no es cierto?, las naciones, los demonios, todo un trasfondo completamente negativo que se parece bastante a la situación en la que estamos hoy, ¿no es cierto? No está demasiado diferente la pintura que tenemos atrás nuestro, ¿no es cierto? Estamos adelante y tenemos un telón pintado a nuestras espaldas que no es de lo más agradable y representa más o menos todas estas cosas. Entonces, el hombre había abandonado absolutamente todo y se había dedicado a sí mismo. En este llamamiento, el nuevo comienzo de Elohim con el hombre, lo primero que realiza él es una transferencia de linaje. Esta es una parte sumamente importante. El llamado de Abraham significó que él estaba renunciando al linaje de Adán. De hecho, eso está especificado cuando hace el reparto de las naciones y la da a los demás malajim, ¿no es cierto?, para que se ocupen de ellas. Él renuncia a dirigirlas, ¿no es cierto? Él renuncia a su derecho sobre la humanidad y se queda con con la idea de que va a venir una nación que él va a gobernar, pero en ese momento no había nada. En el momento en que hace esta afirmación, Israel ya sabemos que ni siquiera existía. Entonces, cuando Yahweh entrega las naciones a los malajim, él las estaba literalmente desheredando, las estaba dejando absolutamente de lado. Él estableció un pacto con toda la creación después del diluvio, ¿verdad?, como ya lo habíamos visto, pero el hombre, como lo quebrantó, Yahweh se desentendió de ellos. Dice en Devarim, en el capítulo 4, cuando mires al cielo y observes al sol, la luna y las estrellas, toda la hueste celeste, no debes ser atraído a inclinarte ante ellos ni a servirme. Estos, Yahweh tu Elohim, los ha repartido a otros pueblos en todas partes bajo el cielo. O sea, él permitió
justamente que todas las demás naciones se convirtieran en toda la idolatría que deseaban, que estaban deseando. Él lo dejó, él lo permitió. Así que lo que Yahweh hizo fue una transferencia de linaje, una transferencia del linaje adámico creado al linaje abrahámico. Como dice en Bereshit 12, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. También dice en Gálatas 3:8, y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Yahweh había de justificar a los gentiles, le anunció de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones, vean cómo de cualquier manera, a pesar de estar haciendo de estar desheredando por un lado, por otro lado viene una promesa que está incluyendo a los desheredados. Por eso es que la promesa depende de la fe, para que siendo gratuita sea válida para toda su descendencia, no solo para el que lo es por ley, sino también para el que lo es por seguir la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he constituido padre de muchas naciones, ante Elohim, en quien él creyó, que vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Romanillín, capítulo 4. Cuando decimos que el llamado de Elohim es un nuevo comienzo, entonces debemos entender que este nuevo comienzo es una transferencia de linaje. Se está pasando de un linaje a uno nuevo. Todos hemos sido transferidos del antiguo linaje creado al nuevo linaje llamado. Es un linaje, hubo uno creado que es un linaje natural, ¿sí? Es un linaje en la carne, y tenemos un linaje llamado, un linaje por el llamamiento. Este es un linaje en el Ruach, es un linaje espiritual, ¿sí? La base del llamamiento es una respuesta espiritual, es una respuesta en el Ruach. Si no tenemos una respuesta de fe, de muná, de creer, no se entra a este nuevo linaje. El linaje llamado es un linaje completamente espiritual, en contra del linaje carnal en el que estábamos. Así que, aunque nacimos en un linaje particular, que era el linaje de los caídos, porque todos venimos de ese linaje, en el momento de nuestro llamamiento fuimos automáticamente transferidos a un nuevo linaje, que es el de los llamados. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un ser viviente, y el último Adán, un espíritu vivificante. Por lo tanto, nosotros estamos en el último Adán, dice Corintios Aleph en el capítulo 15. De modo que si alguno está en el Mashiach, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo, dice Corintios Bet en el capítulo 5. De esta manera se explica perfectamente cómo hemos pasado de un linaje a otro. La transferencia es en realidad, además de una simple transferencia de linaje, no es solamente, bueno, ahora que te cambiamos el nombre y te ponemos otra cosa, no, es una transferencia de vida además. Esa es la parte importante, que es la parte que ratifica, por así decir, estas cosas. Aunque muchos pueden declarar y audazmente a veces que han experimentado la transferencia de linaje, y eso sucede cuando alguien realmente cree, entonces hemos pasado de la muerte para la vida, ¿no es cierto? Realmente pocos pueden asegurar de manera cabal y con una comprensión completa que hayan experimentado la transferencia de vida. Porque para esto viene la parte de la santificación, ¿no es cierto? Que ya hemos dicho que son dos cosas separadas. Aunque todos hemos tenido la transferencia de linaje, todos los que hemos creído que tuvimos esa transferencia, todavía estamos en el proceso de la transferencia de vida, porque es un proceso, no es una cosa que es instantánea, ¿no? No podemos decir, yo no puedo decir que he tenido una transferencia completa de la vida, porque yo estoy caminando, ¿tá? Todos estamos caminando, así que cada uno tiene una diferente medida en la medida en que esté caminando. Todos estamos en el proceso de la transferencia de la vida. Algunos ni siquiera han comenzado, lamentablemente, porque ni siquiera saben que necesitan esta transferencia. Necesitarían saberlo para comenzar rápidamente. Necesitamos esta transferencia de la vida. A pesar de que hayamos tenido la transferencia de linaje, la vida dentro de nosotros tiene que ser transferida, tiene que ser cambiada, tiene que ser mudada, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos visto en otras series. Si no tenemos esta transferencia interna, vamos a seguir siendo lo mismo que los del linaje caído. Si simplemente nos eliminan de una posición a la otra, en realidad vamos a seguir siendo exactamente los mismos, porque el viejo hombre continúa en nuestro interior, recordemos eso. La mera transferencia de posición no puede cumplir el propósito de Elohim en su llamamiento completo a nosotros, así que necesitamos esta transferencia de vida. Dado que la transferencia de vida es la vida, de la vida, nos lleva de la vida de Adán a la vida de Mashiach, es una transferencia de la vieja criatura
creación a la nueva creación, ¿sí? Yahweh necesita una nueva creación, una creación con una vida mucho más fuerte, mucho más vida en sí, ¿no es cierto?, que la vida creada de Adán. Nosotros vamos a recibir una vida mucho más fuerte, que es la vida increada de Elohim, es la vida de Mashiach, es lo que nosotros recibimos. El significado del llamamiento de Elohim se ve claramente en los llamados, ¿no es cierto?, en Abraham, en Isaac, en Jacob, en los creyentes del Berit Hadashah. También podemos ver el nuevo comienzo de Elohim, la transferencia del linaje y la transferencia de la vida. Sus vidas pueden considerarse como imágenes claras que son para nosotros, para nuestro aprendizaje, de lo que es el significado de este llamamiento de Elohim. Abraham experimentó una transferencia tanto posicional como disposicional, o sea, tanto en la posición como en la disposición. Una cosa es la interna y la otra cosa es la externa, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no es cierto? No solo fue trasladado a un nuevo linaje en su disposición interna, sino que además fue trasladado de la antigua tierra de Caldea a la buena tierra de Canaán, ¿no es cierto? Esa es una posición externa, esa es una transferencia posicional, de posición. Elohim obró sobre él tanto interna como externamente, de las dos formas, y de la misma manera opera en nosotros también. Si decimos que hemos sido llamados, nosotros debemos salir de Caldea, debemos salir de Babel, del mundo, de la casa de nuestros padres, del antiguo linaje, de la vieja vida natural, de todo lo que es antiguo y de la vieja creación, ¿sí? En el llamamiento de Elohim existe la necesidad del nuevo comienzo y es una nueva vida, es una transferencia de linaje y una transferencia de vida. Todos necesitamos ser transferidos, necesitamos mudarnos, ¿sí? Aunque a veces el proceso de esta transferencia no es agradable, no siempre lo es, a veces es doloroso, a veces es cuesta trabajo, pero después de un tiempo se pueden ver en los santos, en los Kadoshim, los verdaderos efectos de esta transferencia de vida se empiezan a manifestar y la gente va cambiando realmente. Ese es el significado del llamamiento de Elohim. Entonces tenemos que el primer paso para la creación de la semilla fue encontrar el recipiente y trasplantarlo. Básicamente es eso. Ese recipiente, que es el semillero, digamos, si alguno ya ha hecho plantas, sabe que primero las plantamos en un semillero y después las llevamos a la tierra final, ¿no es cierto? Ese semillero estaba en la tierra equivocada, no estaba en el lugar correcto, necesitaba ser transferido, era necesario llevarlo a la buena tierra. Además estaba rodeado de malas hierbas y de espinos, ¿no es cierto?, que son justamente las cosas que produce Hasatán, y que estos espinos sabemos que siempre ahogan a las buenas plantas y atrofian el crecimiento de los creyentes, ¿no es cierto? Aunque el llamado de Elohim se lleva a cabo dentro del tiempo, o sea, del tiempo real, de un tiempo histórico completo, un momento histórico temporal que existió, la selección de Elohim realmente tuvo lugar en la eternidad pasada, eso lo sabemos. Yahweh seleccionó a Abraham en la eternidad pasada y nos seleccionó a todos nosotros también que estábamos dentro de Abraham en ese momento. Antes que él naciera, inclusive antes de la fundación del mundo, cuando nada más que el propio Elohim existía, él escogió a Abraham y lo predestinó para estas cosas. Todos nosotros hemos sido predestinados desde la eternidad para la eternidad, ¿sí? Un día en el tiempo, mientras Abraham estaba adorando a otros dioses, no habiendo pensado siquiera que iba a ser llamado por Elohim, Yahweh lo visitó. La tradición judía que pinta a Abraham como un superhéroe, porque tiene lo pinta como si fuera un Superman, ¿no es cierto?, en algunas cosas. Dice que Abraham adoró a otros dioses, pero finalmente comprendió que no eran los verdaderos. Él se sintió incómodo. Realmente no aceptó o sea, los veía como ídolos de madera. Esa es la tradición judía, ¿no es cierto? No podemos ni afirmar ni negar esto. A mí me parece bastante lógico que realmente se haya experimentado esta cosa, que haya visto que no eran dioses de verdad. No creo que no haya que fuera imposible que lo viera. Al contrario, me parece que bastante lógico. Pero en el fondo tampoco tiene mayor importancia, ¿no es cierto? Porque la centralidad, el llamamiento proviene de Yahweh. Y si estamos centrando las cosas en Abraham, que es lo que hacen los judíos, estamos centrando las cosas en el ser humano. Y no es la importancia el ser humano. Nosotros somos secundarios. La importancia tiene que estar siempre centrada en Yahweh, no en los méritos de Abraham ni en su justicia propia, que él no
no lo reclamó para sí, pero bueno, el judaísmo en ciertas secciones del judaísmo, ¿no es cierto?, lo reclaman y demasiado. Pero para Abraham, Yahweh llegó mismo, él llegó a visitarlo como un Elohim de gracia mismo. Debido a que los antecedentes de Abraham eran tan realmente oscuros, estaban en un lugar tan oscuro, él tuvo que aparecer de una manera bastante fuerte. Muchos de nosotros también hemos experimentado un llamamiento fuerte de Elohim, ¿no es cierto? Fue tan fuerte que en nuestros peores momentos de flaqueza y de duda, siempre que recordamos el momento, aquel momento en el que creímos, aquella promesa que nos fue hecha, eso nos fortalece para seguir adelante, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene un momento en el cual fuimos llamados, aquel momento en que lo escuchamos y Él nos hizo la promesa y a ese momento nosotros nos aferramos cada vez que tenemos problemas, dudas, flaqueza, ¿no es cierto? Todos pasamos por esas cosas. Yahweh se apareció a Abraham 2 veces. La primera vez fue en Ur de los Caldeos, como dice: hermanos y padres, escuchen. El Elohim de la gloria se le apareció a Abraham, nuestro padre, en Mesopotamia antes de que se estableciera en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tus parientes y ve a una tierra que yo te voy a mostrar. Eso está en Hechos, en el capítulo 7. Sin embargo, Abraham no obedeció de manera correcta, como sabemos. Vemos que Terah, su padre, el que saca a la familia de Ur y los conduce en Harán, y eso está un poquito antes del llamamiento del capítulo 12 que estamos leyendo, está en el capítulo 11 de Bereshit, y dice: Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Kasditas hacia la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se establecieron allí. Esto está en Bereshit 11, en el Pasuk 31. Tal vez Terah tomó la decisión y Abraham aprovechó el viaje, ¿no es cierto?, diciendo: bueno, ya que él va para allá y Yahweh me dijo que vaya, vamos, ¿no es cierto? Tal vez hizo eso, no lo sabemos realmente. O tal vez él haya comentado el sueño que tuvo y su familia decidió acompañarlo. También es otra posibilidad, no sabemos realmente los detalles porque no están escritos. De cualquiera de las dos maneras, Abraham en sí desobedeció porque él no abandonó la casa de su padre, y esa fue una de las órdenes que le estaba siendo dada. Allí en Harán van a permanecer hasta la muerte de Terah, cuando Abraham ya tenía 75 años. En ese momento Yahweh interviene nuevamente y dice: Yahweh le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga, y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Esto está en Bereshit 12. Una vez más le da a Abraham la misma orden: salir de su tierra. Esta vez no es la tierra natal, no está mencionada la tierra natal, sino la tierra donde se había establecido. Él estaba establecido ahí, tenía su tierra, y dejar la casa de su padre. Ya por segunda vez, a ver si lo hacemos. Abraham va a obedecer esta vez, pero aún así se va a llevar a su sobrino Lot con él, ¿no es cierto? Muchos han dicho que de esta manera él no dejó la casa de su padre, pero la verdad es que también tenemos un hecho entre medio. Harán, que es el padre de Lot, había muerto, y por las costumbres Lot pasó a formar parte de la familia de Abraham. En realidad pasó a formar parte de la familia de Terah, ya estaba bajo la cabeza de Terah, pero a la muerte de Terah, el que queda como cabeza de la familia es Abraham. De manera que entonces Lot era parte de la familia directa ahora de Abraham, estaba bajo su tutela, por así decir. Entonces, en cierta forma se comprende que él no lo haya dejado porque no consideró que no formaba parte de su familia. Sin embargo, vamos a ver cómo Yahweh después provee las circunstancias para separar a Lot porque no estaba incluido en las cosas. Ahora bien, esta es la sucesión de Terah. Terah procreó a Abraham, a Nahor y a Harán, y Harán procreó a Lot, ¿sí? Harán murió en vida de su padre Terah en su tierra natal, Ur de los Kasditas. Así que vemos que el padre de Lot ya había muerto antes de ellos salir de Ur de los Kasditas. Y en ese momento, obviamente, Lot había pasado a formar parte de la familia de Terah, porque él era la cabeza. A la muerte de Terah quedó Abraham como cabeza de la familia.
Así que vemos que Abraham salió en 2 etapas, en realidad, y esto es bastante conocido. En el post que va a salir más tarde, les dejo también un mapita, ¿no es cierto? Que es un mapita donde se ve el típico recorrido. Sabemos que se fue a lo largo de todo el río hasta Harán, y después entra recién ahí, baja a la tierra de Canaán, ¿no es cierto? Lo hizo en 2 etapas. Primero dejó la tierra es el mundo, ¿no es cierto? Y después dejó a la casa de su padre, que es el yo del alma, dejó las 2 partes. Lo primero es el precio de las Besorot y lo segundo es el precio de Filipijim, para relacionar esto con la otra serie que estamos viendo, ¿no es cierto?, en este momento, cómo ser útiles para Yahweh. Esto está en la parte 2 de esa serie. Estos son también entonces los pasos que todos nosotros realizamos a partir de nuestra restauración. Primero salimos del mundo, después quebrantamos nuestro yo y sometemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Ahora vamos a hablar acerca de la experiencia de los llamados. Al leer el libro de Bereshit, nosotros notamos que los registros de Adán, los de Jebel, los de Hanoch, Noach, son muy diferenciados entre sí unos de otros, ¿no es cierto? También los registros de Abraham, de Isaac y Jacob, generalmente se superponen y están uno relacionado con el otro, inclusive se los menciona a los 3 juntos, ¿no es cierto? Muchas veces. Bereshit, cuando habla de ellos, los considera como un hombre corporativo realmente, y eso tiene que ver con este llamamiento y esta forma de manifestación que les he contado un poco antes. A partir del llamamiento de Abraham, todos los descendientes van a conformar un hombre corporativo. Este hombre corporativo es Israel, realmente. Y en realidad es una mujer, y lo vamos a ver más adelante. La historia de la vida de Isaac, entonces, comienza en el capítulo 21, la historia de la vida de Abraham termina en el capítulo 25, la vida de Jacob empieza en el capítulo 25, la historia de Isaac termina en el 35, así vamos viendo cómo se superponen una de la otra, ¿no es cierto? Y la historia de Jacob, complementada con la de Isaac, termina en el capítulo 50, ellos encierran todo el libro de Bereshit, ¿no es cierto? Por eso podemos ver que no se trata en sí de 3 personas separadas, completamente individuales, sino de un hombre corporativo. Así que no es una cosa sin importancia que veamos este asunto. Este asunto es muy importante porque realmente nosotros no debemos pensar, como el sistema nos asegura, que estamos completos siendo individuos, como individuos. O sea, ninguno de nosotros es una unidad individual completa. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Yo necesito de los demás y ustedes me necesitan a mí. Todos nos necesitamos unos a otros, si no, no funcionamos correctamente. Los unos y nosotros no somos nada, siempre nos falta algo. No solo el hombre debe unirse a la mujer y convertirse en una sola carne en su aspecto individual. Este es el máximo exponente de esta unión, ¿no es cierto? De esa forma nos muestra cómo se complementan verdaderamente 2 personas, ¿no es cierto? Se convierten en una unidad completa. Y esto sabemos muy bien que es una figura de Mashiach y la novia en su aspecto corporativo. Pero además tenemos la orden de reproducirnos y multiplicarnos, formando una única y gran familia, no muchas naciones separadas y cada una con sus límites y sus costumbres. La novia no es un rejuntado de congregaciones, es un cuerpo vivo que está conformado por la totalidad de los Kadoshim interligados a través del Ruach. Y eso se logra a través de la comunión y no de otra cosa. No de ponernos de acuerdo ni de organizarnos para hacer cosas. Es una cuestión del Ruach. Las cosas tienen que correr desde dentro hacia afuera, ¿no es cierto? Así como en la novia nos necesitamos unos a otros, de la misma manera Abraham necesitaba a Yitzhak y Jacob, y Yitzhak necesitaba a Abraham y a Jacob, y así los 3 se necesitaban unos a otros, porque cada uno de ellos simboliza una etapa de la experiencia, ¿no es cierto? Una etapa del llamamiento completo de Elohim, que ahora lo vamos a ver. Cuando algunos leen estas cosas, cuando ven estas cosas que yo les estoy diciendo, pueden preguntar, ¿acaso Abraham no fue una persona individual? Por supuesto que sí, todos somos personas individuales, nosotros también lo somos, ¿no es cierto? Pero las escrituras nos dicen que somos miembros, y eso es importante. Así que nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en el Mashiach, y como miembros todos nos pertenecemos unos a otros, dice Romaní en el capítulo 12.
Ahora bien, ustedes unidos constituyen el cuerpo del Mashiach e individualmente son miembros de él. Corinthians Aleph, capítulo 12. Un miembro nunca puede ser una unidad individual separada y completa. Un miembro es una pieza y una pieza forma parte de algo más grande siempre. Cuando un miembro pretende completarse individualmente, que es lo que este sistema nos enseña, eso significa la muerte. Mi mano, por ejemplo, si es un miembro de mi cuerpo, si yo la llego a cortar, la mano llega a cortar, si se parte de mi cuerpo, esa mano se muere. Así de simple, no tiene, va a dejar de tener vida, significa muerte. El Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, que es una expresión bastante repetida en las escrituras, así nombrada, muchas veces lo traducen como el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero en los originales está puesto exactamente repetido, las 3 veces se dice el Elohim de uno, el del otro y el Elohim del otro, ¿sí? Se repite así. No son 3 dioses, ¿no es cierto?, como algunos podrían llegar a pretender, obviamente son el mismo Elohim. El que vino a llamar a esta persona corporativa, trató con este hombre corporativo, fue realmente Yahweh, pero fue en todas sus manifestaciones. Eso es la parte importante. En la manifestación, como el Padre, como el Hijo y como el Ruach. Y esto no es un concepto trinitario, ¿tá? Porque no se trata de 3 personas, como aseguran los trinitaristas. Cuando Elohim habló a Moshe desde la zarza ardiente, dijo, el malaj de Yahweh se le apareció en un fuego llameante que salía de un arbusto. Él miró y vio que había un arbusto en llamas, sin embargo, el arbusto no se consumía, esto está en Shemot, ¿no es cierto? Recuerden que lo vimos la vez pasada. Moshe fue llamado por el malaj de Yahweh, que era Yahweh mismo, y el Adón mismo era el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, como él asegura en Shemot, capítulo 3. Entonces, juntar las 3 cosas en una, como hacen algunas traducciones, no es correcto, porque hace que perdamos estos pequeños detalles. No hay ni una coma de más ni de menos en las escrituras. No debemos quitarlas bueno, porque suena mejor de esta manera. Está equivocado hacer ese tipo de traducciones, por muy bien intencionadas que sean, no ayudan en nada. Yahweh dijo que él era entonces el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Este Elohim que se le adora es también el malaj del Adón, ¿no es cierto? Esto lo vimos en la vez pasada, lo vimos en el capítulo 34. Estos aquí mencionados no son 3 dioses, sino uno solo. Y ahora vamos a ver cuáles son las expresiones que tienen. El Elohim de Abraham representa al Padre. El llamado de Elohim a Abraham fue la obra de Elohim el Padre. El nombre original de Abraham era Abram, ¿no es cierto?, que significa un padre exaltado. Y el nombre llevado a Abraham, que reemplazó este nombre ya viejo, por así decir, significa el padre de una gran multitud. Los 2 nombres tienen la idea básica de padre en sí mismo, comienza con el Ab, que en hebreo es padre, ¿no es cierto? Yahweh es el padre, es el primero, y Abraham fue el primero de los llamados, y es el padre de los llamados, es llamado el padre de la fe, ¿verdad? Abraham es un tipo del padre, que es la fuente de vida. Es también la fuente del plan y del propósito que estamos estudiando. Elohim, el padre, tenía un plan, un propósito que Satán pensó que había conseguido impedir. Debido a que tenía un propósito, seleccionó, predestinó en la eternidad pasada, ¿verdad? Finalmente, al debido tiempo, entró para llamar, justificar, aceptar y cuidar de los llamados también. La obra de Elohim el Padre es justamente esta: seleccionar, predeterminar, predestinar, ¿no es cierto?, llamar, justificar, aceptar y cuidar de todos los llamados. Tanto la selección como la predestinación preceden al asunto de la llamada. Primero viene su predestinación, que es su voluntad, que es cuando él ejerce su voluntad, ¿no es cierto? Luego viene el llamamiento. Si leemos Romanín, vemos que estos 2 elementos los encontramos con Jacob después. Y aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Yahweh dependiera de su elección, no de las obras, sino del que llama, a ella se le dijo, a Rivka, el mayor servirá al menor. Por eso está escrito amé a Jacob más que a Esaú, ¿no es cierto? Aquí se muestra justamente la predestinación y la determinación de la voluntad del Padre. Sin embargo, en Abraham vemos casi todas las experiencias relacionadas con Elohim el Padre, y esto es muy, muy significativo. En Isaac,
por el contrario, vemos al hijo. Isaac era un tipo del hijo, era un tipo de Mashiach, ¿no es cierto? Un hijo es el que sale del padre, el que hereda todo lo que el padre es y tiene, ¿ah? Y el que logra todo lo que el padre deseaba para sí mismo, ¿no es cierto? Si miramos la historia de Yitzhak, vamos a ver que la suya fue esta vida, este tipo de vida, ¿no es cierto? Salió de su padre, heredó todo lo que él tenía y trabajó para cumplir el propósito de su padre. Esta es la experiencia de Yitzhak, que es una experiencia que se ajusta justamente al hijo de Elohim en su manifestación cuando vino a la tierra, ¿no es cierto? El Adón Yahshua, como el hijo de Elohim, salió del padre, como nos dice Yahanan en el capítulo 16, heredó todo lo que es el padre, que nos dice Yahanan también en el mismo capítulo, y cumplió con la voluntad del padre finalmente. La vida de Isaac corresponde con la de Mashiach. Y finalmente tenemos al Elohim de Jacob que manifiesta al Ruach. Y Jacob era un suplantador, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que no tenía demasiadas características muy positivas. Necesitaba algo más que la experiencia del llamamiento y recibir la herencia y nada más. Necesitaba más trabajo. Principalmente necesitaba los tratos para transformarlo en un hombre de la carne a un hombre en el Ruach, que es el trabajo que realiza el Ruach en nuestro interior. Entonces es muy significativo que en el tercero Elohim se manifiesta como el Ruach, que trabaja en lo sutil, que trabaja en el interior, suplantando justamente a Jacob para disciplinarlo y transformarlo en un príncipe de Elohim, en Israel, de Jacob a Israel. Aquí en él vemos la regeneración, la disciplina, la transformación, el crecimiento y la madurez de la vida. Estas tres personas son un tipo corporativo, ¿no es cierto?, que nos muestra todas estas acciones, cómo se realizan y cómo después son realizadas en nuestras vidas de forma individual y en forma corporativa también. Las experiencias respectivas entonces a Abraham, a Isaac y a Jacob son estos tres aspectos de toda la operación, de todas las manifestaciones de Yahweh en los creyentes. La transferencia del linaje comenzó con Abraham, pasó a través de Isaac y se completó con Jacob, por lo que sus experiencias deben considerarse como una experiencia completa. Esta es la experiencia completa que el Padre desea que recorramos cada uno de nosotros los creyentes. Se da a entender que los tres serán uno siempre que son mencionados juntos, ¿no es cierto? Esta es la parte importante. Así que si sumamos todos los diferentes aspectos de las experiencias de estas tres personas, vamos a tener una imagen bien clara de la experiencia completa que necesitamos vivir cada uno de nosotros. Por ahora nos vamos a centrar obviamente en Abraham, porque los otros dos los veremos cada uno en su momento en su estudio. La experiencia de Abraham tuvo un buen comienzo, ¿no es cierto?, al ser llamado, pero no hay registro acerca de su final definitivo y maduro. No tenemos un registro de que él haya alcanzado la plenitud, porque la plenitud fue alcanzada corporativamente solo en Jacob. Nosotros estamos hablando de este hombre corporativo, ¿sí? Abraham tuvo la necesidad de que Jacob fuera elegido, necesitaba el final maduro de Jacob. Él no alcanzó a vivirlo en su vida porque era una cosa que necesitaba pasar por etapas. Los tres patriarcas representan justamente estas tres manifestaciones. La ofrenda de Abraham cuando ofreció a Yitzhak en la atadura de Yitzhak en el altar, ¿no es cierto?, fue realmente el punto más culminante de su vida espiritual, fue el punto más grande, ¿no es cierto? Fue una de las cosas mayor que él hizo. Sin embargo, él no alcanzó de cualquier manera la madurez, porque eso correspondería a la experiencia de su nieto Jacob en el Ruach. Entonces, la madurez de Abraham él la alcanzó después en Jacob, porque son tipos. De esa manera vemos que después Jacob bendice, ¿no es cierto? Por ejemplo, la diferencia entre Abraham y Jacob en las dos subidas a Egipto. Cuando Abraham baja en realidad a Egipto, ¿no es cierto?, lo hizo porque había hambre en la tierra. Cuando Jacob fue, también había hambre en la tierra. Sin embargo, la llegada de Abraham fue bastante vergonzosa porque anduvo diciendo mentiras, ocultando que su mujer era su esposa, ¿no es cierto? Sabemos eso y lo vamos a ver más adelante.
Pero Jacob tuvo una visita que fue realmente gloriosa. Cuando llegó allá, él bendijo a Faraón. Él fue bendiciendo completamente, que el Faraón era el rey más grande de la tierra en ese momento, que era el rey que estaba alimentando a toda la tierra en ese momento. Así que esto revela que la madurez de la vida de Jacob en ese momento, a través del trabajo de Ruach, ya había alcanzado una plenitud. El Padre llama, pero falta siempre que el Hijo salve y que el Ruach vivifique y quebrante y trabaje en la persona, que la trabaje completamente para que le dé el crecimiento en vida y la persona termine siendo madura. Según las Escrituras, el mayor siempre bendice al menor, ¿no es cierto? Dice, eso está en Ibrín, en el capítulo 7, ningún joven puede bendecir a uno más viejo, ningún menor bendice al mayor, sino que es al revés. Para bendecir a la gente se necesita la madurez de vida. Jacob, bendiciendo a Faraón, demuestra que justamente había alcanzado la madurez más plena de vida. Además tenemos cuando bendice a sus nietos, ¿no es cierto? Y él lo hizo muy claramente y no a ciegas como sí bendijo Yitzhak. Yitzhak bendijo a ciegas. Él no tenía esa claridad porque no estaba en su tipo, por así decirse. Cuando Yosef trata de cambiar la posición de las manos de Jacob, que estaba bendiciendo cruzado a los nietos, Jacob se niega y dice, lo sé, hijo mío, lo sé. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo, estaba completamente maduro y él estaba profetizando en el Ruach en ese momento. No era una cosa que él estuviera haciendo de manera caprichosa, me gusta más este que el otro, no, se trataba de eso. Él estaba predestinando todas las cosas a través del Ruach porque estaba expresando la voluntad del Padre, ¿sí? Acá se manifiesta el fruto del proceso completo ejecutado por el Padre, el Hijo y el Ruach. La experiencia de Yitzhak, en cambio, es un principio, es una cosa que no tiene principio ni fin, que es como Mashiach mismo, nunca fue llamado y nunca fue tratado, porque él está en el medio del proceso, ¿no es cierto? Pero ciertamente él fue salvo cuando la Akeida, que es la atadura, que lo vamos a ver en su momento. Pero aunque él bendijo a sus hijos, él lo hizo a ciegas, él lo hizo de forma completamente a ciegas, él no vio lo que estaba bendiciendo, por eso pudo ser engañado. Entonces él no tenía la madurez completa que llegó a tener su hijo Jacob, ¿no es cierto? Y Jacob finalmente tuvo el mejor final, que es el más alto y el más maduro, porque está al final del proceso, ¿no es cierto? Entonces, en cierta medida nos parece el más elevado, porque es el que, en el cual se completa completamente todo el proceso, ¿no es cierto? Aunque comenzó como un suplantador sutil, ¿no es cierto? Después de haber sido tratado por Elohim, maduró al máximo. Pero aunque Jacob maduró en vida, no tuvo la experiencia de ser llamado ni la herencia de la gracia que tuvo su padre Yitzhak. Para su conclusión necesitaba de los tres, o sea, los tres son un nombre corporativo, cada uno de los tres tuvo su parte de la experiencia y nada más, y en cada uno de los tres vemos esa parte de la experiencia que nosotros, por gracia, ya tenemos las tres en una en nosotros, porque ellos fueron tipos para que nosotros aprendiéramos todas estas cosas. Cuando Elohim se le apareció en un sueño en Betel, Jacob dijo al despertarse, si Elohim permanece conmigo, si me protege en este viaje que estoy haciendo y me da pan para comer y ropa para vestir, y si vuelvo salvo a la casa de mi padre, Yahweh será mi Elohim. Y esta piedra que he elegido como pilar será la casa de Elohim, y todo lo que me des, separaré un diezmo para ti. Él estaba todavía en esa época, estaba completamente verde, como podemos ver. Si Yahweh se ocupaba de sus necesidades, él le daría el 10% y él se quedaba con el 90%. Un buen negocio. O sea, él estaba negociando, estaba manejando las cosas como un trueque con Yahweh. Y además todo estaba condicionado a, si me haces lo que yo quiero. O sea, esa era la posición de Jacob en ese momento. Eventualmente sabemos muy bien cómo terminó él siendo completamente maduro, a través de muchos golpes, eso es cierto, sí, alcanzó un nivel de madurez completamente elevado y estuvo completamente encima de todas las cosas que lo rodeaban en ese momento. En un sentido bastante real, Joseph
no reinó solamente para Faraón, sino reinó para Yahweh cuando estaba manifestando, ¿no? Trabajando en Egipto. Y Joseph es una continuación de Jacob, ¿no? Porque eso lo vamos a ver más adelante. Él es su continuación. Todos los hijos son la continuación de los padres. Acá lo que vemos es el reino, el Israel corporativo que nació de la semilla de Abraham, que nace, ¿no es cierto?, a través del llamamiento del Padre, fue salvo en Yitzhak a través de la gracia del Hijo y fue vivificado, quebrantado, trabajado, edificado en Jacob a través del Ruach. Completó el proceso de maduración y fue colocado en Mitzrayim. Una vez que todos estos procesos ya habían sido completados en tipología, Yahweh plantó a Israel en Mitzrayim, lo plantó en el mundo, ¿sí? No lo puso en otro lugar, él lo puso en el semillero del mundo. Una vez que hubieron madurado, los sacó de allí para llevarlos a la buena tierra, ¿sí? Otro aspecto de Mashiach, pero ahora relacionado con el reino, que lo vamos a ver en su momento. De la misma manera, los creyentes somos todos llamados por el Padre, salvos por el Hijo y edificados por el Ruach, y cuando llegue el momento de la cosecha, seremos llevados a la nueva tierra, es decir, vamos a entrar en el reino, en el milenio. Joseph solo reinó por un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, de años, pero en el reino nosotros vamos a reinar por 1000 años con Yahshua, y después de eso tenemos la nueva Jerusalén, que es la novia que va a estar por la eternidad. Como podemos ver, a pesar de que el llamamiento es individual, el resultado es siempre corporativo, ¿sí? No somos llamados para ser salvos individualmente y continuar nuestras vidas individualmente y separados, somos salvos para que una vez que somos edificados y labrados como piedras vivas, seamos insertados en el edificio para ser alimentados por los demás y alimentar a los demás al mismo tiempo en el suministro de la vida que dan las coyunturas, como dicen las escrituras. Así que estas tres experiencias de estos tres individuos son una experiencia completa del llamamiento corporativo. En la actualidad todos estamos en el proceso de la experiencia de los llamados de Elohim. Cada uno está en un nivel diferente. Algunos están en el nivel de Abraham, otros están en el nivel de Isaac, otros están en el nivel de Jacob, ¿no es cierto? Porque cada uno tiene sus tiempos y su avance. Eso es bastante normal. La cuestión es no quedarse eternamente en uno, sobre todo cuando son de los primeros. Necesitamos llegar siempre a la madurez de todas las cosas. Ahora vamos a hablar acerca de la promesa, ¿no es cierto?, que haré de ti una gran nación. Esta es una promesa bastante importante. Dice en las escrituras, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición para todas las familias de la tierra. Está en Bereshit 12, ¿no es cierto? Esta palabra fue un contraste realmente con los antecedentes de Abraham. En Caldea había muchas naciones formadas a partir de familias. Y Abraham venía de ese ambiente, ¿no es cierto? Elohim le dice que lo bendecirá y engrandecerá su nombre. Esto también contrastaba con Babel. Cuando la gente construyó una torre en Babel, intentaban hacerse un nombre, ¿verdad? Así que eran dos cosas en contraposición. Siempre la respuesta de Yahweh siempre es responder a lo que los otros han tratado de hacer por su cuenta, ¿no es cierto? Y él demostrando cómo es que se hacen las cosas de manera correcta. Yahweh en su promesa parecía estar diciéndole a Abraham, no necesitas hacerte un nombre para ti mismo, como trataron de hacer a aquellos, ¿no es cierto? Yo voy a engrandecer tu nombre, no necesitas formar una nación, yo voy a hacer de ti una gran nación, ¿sí? Él se va a ocupar de hacer esas cosas que los otros deseaban para sí mismos. Esta gran nación sabemos que es el reino de Elohim, ¿no es cierto?, que está compuesto por la nación de Israel, por la congregación de los Kadoshim, los vencedores en el reino. Es toda una cosa que está en pasado, presente y futuro en este momento en el cual nosotros nos encontramos. Pero es toda una cosa completa, ¿no es cierto? La parte celestial será el reino de los cielos, los vencedores de las eras pasadas y las presentes van a estar en la parte celestial del milenio como correyes y sacerdotes con Mashiach, como está escrito. La parte terrenal es el reino mesiánico, que es el reino de Mashiach, que es la parte donde se ejecuta ese reino, donde se ejecuta la parte gubernamental, ¿no es cierto? La nación de Israel en la era del Tanaj
la congregación de los Kadoshim, el reino venidero y la nueva Jerusalén, todos están incluidos, todas estas partes están incluidas en lo que llamamos la gran nación que Elohim prometió hacer de Abraham, que es el reino. Esto es la totalidad, ¿no es cierto? De esta manera se hace grande el nombre de Abraham. Aparte del nombre de Adón Yahshua, ningún nombre en esta tierra es realmente mayor que el de Abraham, porque él fue la semilla inicial de las cosas. En él vamos a ver cómo fue depositado también el nombre de Yahweh, y por eso es que fue hecho el padre de una gran nación, porque fue la primer semilla de donde saldría la planta, de donde saldría la semilla, con mayúsculas, ¿no es cierto?, que es Mashiach, de la cual saldrían todas las semillas que somos nosotros. Hay muchas semillas en las escrituras. Entonces, Yahweh prometió bendecir a Abraham. Él le dio varias promesas y le dio varias bendiciones, ¿no es cierto? Estas son las bendiciones de la creación y la redención de Elohim, que incluyen todo lo que él quiere dar al hombre, que es él mismo, ¿no es cierto? Y todo lo que él tiene en esta era y en la era venidera también, todo lo que está planeado originalmente, él quiere que el hombre lo reciba por completo. Así que, ya que el Ruach es Elohim mismo, esto significa que él prometió entregarse a sí mismo, y eso es lo que ha hecho. En su llamado, Elohim hizo pasar a la humanidad por varios embudos, ¿no es cierto? Primero, de Adán lo llevó a Noah a través del embudo del diluvio, ¿no? para limpiar, sí, justamente el linaje. De Noah lo llevó a Abraham a través del llamamiento del patriarca. Hizo esto porque el linaje adámico ya estaba condenado en sí, y para ofrecer una salida de salvación era necesario sacar al hombre de este linaje y hacerlo nacer en un linaje nuevo. El tema es que tenemos la muerte en el medio, y para salir de la muerte no hay otra forma sino la muerte misma. Entonces, para salir de la muerte había que morir, no quedaba otra cosa. Así que vemos que después de este embudo que va achicando todas las cosas, vemos cómo el embudo se da vuelta, por así decir, y de ir reduciendo va a invertir la posición, porque la entrada a este nuevo linaje lo tenemos a través del último Adán, que es Mashiach, y él nos hace miembros de una nueva humanidad, de una nueva creación con su propia vida, al convertirse en el Ruach que viene a habitar en cada creyente, y así alcanza a miles de millones, como está escrito, que están en su presencia, los que son salvos. Del linaje creado, hemos pasado al linaje llamado, y este linaje supera con creces a la cantidad de los que habían sido, de los que parecían que iban a ser salvos, por así decir, de forma aparente y nada más. Así que en este giro del embudo, Yahweh cumple la promesa de que Abraham sería bendición para todas las naciones, o sea, familias de la tierra. Lamentablemente, los judíos insisten en que estas palabras reivindican una nación terrenal. En general, sus creencias no se apoyan más en las escrituras. Desde hace muchos siglos, y las diferentes ramas que han surgido en el judaísmo se apoyan en cosas que no corresponden a las escrituras. El miticismo judío asegura que su Dios, a ese que no lo llaman, no le ponen nombre, se rompió, y que es deber de los justos repararlo, ¿no es cierto? La confianza en el ungido que debería venir a salvar a Israel también ha sido abandonada por muchos de ellos ya no creen en un Mashiach. Otros, por el contrario, trabajan, según ellos aseguran, para levantar a su propio Mashiach, y buscan uno. Si viene demasiado lejos, esto fue algo que hicieron, por ejemplo, el Rabí Akiva, que es el padre del judaísmo rabínico, que es cabeza de los sabios, le dicen Rosh HaJamim, quien personalmente ungió a Shimon Bar Kokhba en la rebelión de Bar Kokhba. Fue un poco después de la muerte de Mashiach, lo ungió como el Mashiach esperado, y dio lugar a una de las revoluciones más sangrientas y peores de la historia judía. Esas son las típicas acciones humanas de tratar de hacer las cosas por mano propia, ¿no es cierto?, de
tener un hijo con Agar, por así decir, de no esperar y no confiar en la respuesta correcta de Yahweh. Entonces, la promesa de Elohim a Abraham fue la predicación de la Besorá. Como ya hemos visto, los 3 elementos de la promesa eran hacer de Abraham una gran nación, bendecirlo y hacerle de él una bendición para todas las naciones de la tierra, o sea, dar una sanidad completa a toda la creación, que era lo que se esperaba, y son exactamente los mismos contenidos que vemos en el Berit Kadashá. En el primer lugar, la predicación de la Besorá empieza en Matillán, capítulo 3, arrepiéntanse porque se ha acercado el reino del cielo. Entonces, como ya hemos visto, la gran nación se corresponde al reino, ¿no es cierto? En segundo lugar, la bendición que Elohim prometió a Abraham era el Ruach, es decir, Yahweh mismo. En la Besorá, después de arrepentirnos por el reino, debemos creer que podemos tener la vida eterna que está en el Ruach. Así lo recibimos en nuestro interior como nuestra nueva vida. La bendición prometida a Abraham, que según Galucha es la promesa del Ruach, es la verdadera bendición que trae la Besorá, que trae las buenas nuevas. Finalmente, el tercer elemento es la bendición para todas las naciones, porque esto se extiende y se desparrama. La promesa de Yahweh a Abraham implicó su propósito inicial. El propósito eterno de Elohim es que el hombre lo exprese y lo represente, como ya lo hemos mencionado muchas veces. Él dijo que haría de Abraham una gran nación y que lo bendeciría. Una nación es una cuestión de dominio, ¿no es cierto?, para expresar la autoridad de Elohim, como ya sabemos, ya lo hemos mencionado, la imagen y la autoridad. Y la bendición es una cuestión de la imagen, justamente, en el Ruach, para expresar correctamente a Elohim. Así que tenemos las dos partes como están siendo recuperadas a través de estas promesas que son expresadas a Abraham. Todos vamos a ser transformados a su imagen por el Ruach del Adón, como dice, por eso todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Yahweh, nos vamos transformando cada vez con mayor gloria en su misma imagen mediante el espíritu del Adón, con Tiyun, vete en el capítulo 3. Así que vemos que el contenido del propósito eterno de Yahweh, la promesa y la Besorá son exactamente la misma cosa. El propósito eterno de Elohim tenemos dos elementos aquí, la imagen para expresarlo y el dominio para representarlo, la autoridad, ¿no es cierto? En la promesa de Elohim a Abraham tenemos dos elementos, la nación, que es el dominio, es lo que da el dominio para expresar, para representar a Elohim, para expresar la autoridad. Esto se menciona en primer lugar, ahora se invierte. Y la bendición, que es para que la imagen exprese a Elohim, ¿no es cierto? Se menciona en este momento en segundo lugar. En la Besorá, que es la salvación, con los creyentes primero tenemos el arrepentimiento por el reino, como vimos. Este arrepentimiento es para que el dominio represente a Elohim. Y en segundo lugar tenemos el asunto de recibir la vida eterna. Esta recepción de la vida eterna es para que la imagen exprese a Elohim. En estos últimos dos vemos que está invertido, como estoy mencionando, se invierte el orden de los elementos porque lo primero que perdió el hombre fue el dominio, por eso es lo primero que debe ser recuperado para poder recuperar la imagen. Primero debe recuperar el dominio. Si no, no tiene derecho a ejercer absolutamente nada. Por eso está invertido en la forma en que se nombra. Entonces también vemos que los mismos contenidos, estos mismos contenidos que estamos viendo aquí, los vemos en el cumplimiento de la plenitud de todas estas cosas, que es la Nueva Jerusalén. Toda la Nueva Jerusalén va a tener la experiencia de Elohim. La apariencia de Yahweh se parece al jaspe, como dice Hitgalut en el capítulo 4, dice que Elohim, el que está sentado en el trono, tiene la apariencia de jaspe. En el capítulo 21 vemos que toda la Nueva Jerusalén brilla como jaspe. La aparición del muro y de toda la ciudad de la Nueva Jerusalén va a ser igual a la aparición de Yahweh, va a ser brillar como el jaspe. A pesar de que algunas traducciones usan otras piedras, el original griego es jaspis, ¿sí? Y es el mismo en todos estos pasukim. O sea que lo que se expresa aquí es que la novia, que es la Nueva Jerusalén, va a expresar completamente, va a tener toda la expresión completa de Yahweh, que es el jaspe. Esto significa que en la eternidad
vamos a expresarlo de forma perfecta, va a estar todo consumado a la perfección, ¿sí? Aunque no importó el dominio y la imagen de Yahweh en el momento en que fuimos llamados, no teníamos ni la menor idea de todas estas cosas, no nos importó demasiado, lo único que queríamos era alguna solución a los problemas que teníamos en el momento, alguna cosa que nos aliviara, alguna cosa que nos llevara al buen camino que estábamos buscando. En el fondo, en el llamamiento, en el discurso de Elohim, en algún momento nos dimos cuenta de que estos asuntos estaban realmente implícitos, que son cosas importantes. De a poco el Ruach nos va mostrando estas cosas. Después de ser salvo, nos damos cuenta de que necesitamos estar bajo el gobierno de Elohim, que no alcanza con ser salvos y nada más. Para algunas personas parece como que eso fuera todo, y sin embargo, en algún momento de sus vidas, el Ruach va a incomodar para que den un paso más allá. Este es el reino, este es el dominio realmente que Yahweh desea levantar. Y en lo más profundo nosotros todos tenemos la sensación de que después de ser salvos necesitamos de alguna manera glorificar a Yahweh. Esto es la imagen, es el asunto de la imagen para expresarlo. Estas cosas el Ruach las coloca en nuestro interior para manifestarlo, porque esa es la intención original de Yahweh, y lo que está haciendo en este momento en nuestro interior es justamente recuperar todas aquellas cosas que fueron perdidas para que se manifiesten completamente en la nueva Jerusalén en su momento, pero para que se manifiesten en la novia en la actualidad. Entonces, habiendo terminado con toda esta charla, quedo a disposición de ustedes si necesitan hacer alguna pregunta. Estos que vienen ahora son temas realmente muy, muy ricos, por así decir, son temas bien llenitos, alimentan bastante, dejan bastante llenos, nos dejan bien saciados. Son temas lindos los que vienen en estas próximas charlas que vamos a estar tocando. Y son un poquito complejos también. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? En sí el tema es simple, ¿no es cierto? No es demasiado complejo. Se trata solamente de que vayamos viendo cómo él dibuja, cómo él pinta cuadros, ¿no es cierto? Por así decir, a través de las escrituras para mostrarnos todas las cosas que necesitamos aprender. Gracias a ustedes, como siempre, por la presencia. Quiera él seguir bendiciéndonos con tanta sabiduría que nos está dando, con tantas cosas que nos está mostrando. Es maravilloso poder compartir todas estas cosas. Es fantástico. Si nadie más tiene ninguna pregunta, voy a cerrar la charla. Vamos a ver, porque tengo que ir a editar bastante. Estoy atrasada en la edición. A ver, pasó volando el tiempo, sí. Entonces Yahweh nos predestina de antemano, no se escoge desde antes de la fundación del mundo. La pregunta entonces es ¿y si nuestra familia, y se cortó Cristina, no sé cuál es la pregunta, no es llamada, no será salva? Así de simple. Sí, las personas que no son llamadas no son salvas. No sabemos quiénes son, absolutamente. Pero yo te digo una cosa, y es que muchos se llevarán grandes sorpresas acerca de la cantidad de los salvos que habrá. Muchos creen que sí, dice, muchos son llamados, pocos son los elegidos y todo lo demás y todas las cosas. Sin embargo, dice en muchas partes que delante de su trono hay miles de millones de santos salvos. Yo creo que habrá mucha sorpresa en ese sentido. Por supuesto, como ya he dicho muchas veces, no es lo mismo ser salvo que santificarse y llegar a tener un galardón más importante, ¿no es cierto? Creo que muchos serán salvos, como dice, como que por fuego, lo cual implica ciertas cosas que vamos a ver más adelante, no son para verlas ahora. En cierta forma, no es para preocuparnos, porque también se nos asegura que la familia que está bajo nuestra protección, por así decir, espiritual, ¿sí?
porque él sabe perfectamente la importancia que tiene la familia para todos nosotros. Entonces, nosotros oramos y seguimos pidiendo para que sean salvos y seguimos sobre todas las cosas, debemos seguir creciendo para que se vea, se manifieste la realidad de este reino, para que los demás quieran ser salvos, deseen tener exactamente lo mismo que nosotros tenemos. Esa es la parte más importante que nosotros necesitamos mostrar, porque si mostramos que somos llorones, amargados, siempre llorando, siempre con problemas, siempre así, así no nadie quiere, por así decir. En vez, nosotros por eso necesitamos estar siempre apoyándonos unos a otros para estar creciendo y de esa manera avanzar, y que así los demás digan, miren cuánto amor tienen los creyentes entre sí, ¿no es cierto? Lo que dice, cree tú y tu casa será salva. Exactamente, está la casa, siempre queda, y eso lo vamos a estudiar en estos días, el tema de la familia, que es lo que mencioné, por ejemplo, ya con Lot, por ejemplo, ¿no es cierto? Cómo queda la familia debajo de la cabeza. Lot no era ningún nene, ya era grande, sin embargo los conceptos en el antiguo Medio Oriente eran muy diferentes a los nuestros. Y Isaac se casa a los 40 años recién, o sea, las edades, los tiempos eran completamente diferentes a lo que nosotros tenemos en la cabeza. No existía la mayoría de edad como nosotros tenemos ese concepto de esta sociedad, ¿no es cierto?, que hace que todo el mundo vuele del nido, porque la idea es separar a todo el mundo. No, al contrario, seguían bajo la misma cabeza a veces por toda la vida. A veces por toda la vida seguían bajo la cabeza del mismo padre, del mismo clan, ¿no es cierto? Y por eso muchos de esos clanes terminaron siendo naciones, de tanto que crecían y nadie se salía de bajo esa cabeza, ¿sí? Exactamente, si oye la voz de tu Elohe, no endurezcas tu corazón. Esa es la cosa que debemos hacer y es la cosa que debemos transmitir a los demás. Algunos dicen que la predestinación fue para Israel como pueblo, pero el llamado lo acepta cada uno en su albedrío. Como podemos ver, Andrés, Israel no existía, fue creado, no existía. No hay un Israel pueblo siendo llamado, no existía. Yahweh lo creó de la nada, ¿tá? Él lo hizo. Así que no hay un pueblo que fue llamado. Él dio, sí, las otras naciones ya estaban medio formadas, medio separadas, ¿sí? Y él las dio a los malajim, él ya estaban todas esas naciones separadas. E Israel no estaba, él lo creó. No hay un llamamiento a un pueblo que no existía, él lo formó, ¿sí? Él lo predestinó justamente y lo llamó en cierta forma, pero lo llamó de forma corporativa y para un propósito mucho más amplio de los intereses mezquinos que tienen algunos que no quieren, que quieren una cosa elitista, por así decirlo, ¿no es cierto? Y no es así de simple. Yahweh hizo un plan maravilloso que implica, y está en la promesa de Abraham, ser bendición para todas las naciones. ¿Cómo se puede ser bendición para todas las naciones si no le querés prestar ni una taza de azúcar a tu vecino? O sea, hay una cosa que se contradice ahí, ¿no es cierto? Entonces no es así, bueno, yo voy a hacer bendición porque voy a ser el intermediario. No, eso es una cosa que no existe y que no está dentro de los conceptos del Padre. No tiene nada que ver con el amor de Yahweh, no lo representa de manera justa. No es lo correcto, ni siquiera es lo que está escrito en las Escrituras. Así que no existe en ese sentido la predestinación como ellos la pretenden. Y sí, lo que existió es una creación completa de un pueblo, a través del cual iban a ser la semilla, como dije, con mayúscula, la gran semilla, y de esa semilla iba a caer más semilla, y vamos a ver cómo es el plan completo, porque es fantástico. Eso lo vamos a estar viendo en estas próximas charlas de todos los pactos y todas las cosas a través de Abraham, todo esto está. Bereshit es un libro fantástico, yo no hace años que no consigo salir de ahí,
Todo está ahí. Este hermoso estudio, dice Cristina, todo acabó, hay algo que nos separó de antemano. Continuamos en caminar el proceso de nada. Por supuesto que continuamos orando por los nuestros, porque son nuestra responsabilidad, estando bajo nuestra cobertura, por así decir, aunque el tema cobertura es una cosa que está muy, muy maltratada en las últimas concepciones, ¿no es cierto?, que tienen, a pesar de eso estás realmente bajo nuestra cobertura, porque bueno, sí, justamente es promesa hecha a los santos de que su familia también será protegida, así que continuamos orando siempre por los nuestros, porque tenemos esa promesa y confiamos en él, en que será cumplida antes o después, aunque no veamos estas cosas. Por eso yo le ofrezco una taza de café. Bueno, es una taza de café. Yo no puedo tomar café, no da siquiera, ni siquiera eso puedo tomar ya, pero no importa, se agradece de cualquier manera. Si nadie más tiene preguntas, espero unos segundos, los espero a todos mañana. Mañana vamos a seguir con la otra charla de edificación, con la de cómo servir a Yahweh, ¿no es cierto?, que como ustedes pueden ver está todo interrelacionado, y yo les aseguro que no planifiqué absolutamente nada de todo esto. Cuando yo la veo la mano del Ruach en el medio y es fantástico. Es una cosa maravillosa ver cómo él relaciona absolutamente todas las cosas y nos hace ver su mano en todos lados. Entonces, hermanos, los espero a todos mañana. Shalom a todos y que Abba siga bendiciéndonos abundantemente.